Práctica 6, punto número 1. En este punto se diseñó el siguiente circuito amplificador de configuración en emisor común. Para este fue necesario proponer una fuente de alimentación de 10 volts, una resistencia de carga de 1.5 kiloohms, el transistor. Nosotros elegimos el 2N3904, el cual tiene una corriente de colector de 10 miliamperes y una beta de 100. Y una señal de entrada. Esta es una señal senoidal a una frecuencia de 20 Hz y una amplitud de 100 milivolts pico. Como ya lo mencioné, este circuito tiene un transistor y este en sus terminales tiene colector, base y emisor. Observamos que la base está conectada a la señal de entrada y esta va a ser amplificada y se podrá ver en esta parte. Y esta a su vez está conectada al colector. Y por último, el emisor está conectado a la Tierra. Es por eso que recibe el nombre de emisor común. Una vez realizados los cálculos con las fórmulas vistas en clase, obtuvimos los valores de las resistencias R1, R2, RC y RE. Estos son los valores comerciales más cercanos a los calculados, mientras que para los capacitores utilizamos la frecuencia de 20 Hz y para el capacitor 1 utilizamos en paralelo la resistencia R1 y R2, mientras que para calcular el capacitor 2 utilizamos la resistencia RE y para el capacitor 3 utilizamos la resistencia de carga. Ahora, una vez que ya tenemos todos los elementos con sus valores, procedemos a realizar la simulación. Con el osciloscopio podremos observar la señal de entrada, la cual se visualizará en el canal 1, mientras que en el canal 2 observaremos la señal amplificada. Observamos aquí en amarillo, canal 1, la señal de entrada, la cual tiene un voltaje pico-pico de 199 milivolts, mientras que la señal de salida, ya amplificada, tiene un voltaje de pico-pico de 5.56 volts. También podemos observar que esta señal de salida, además de ser más grande en comparación a la de entrada, tiene un desfase. Ahora procedemos a hacer la medición de las tensiones. Aquí observamos el voltaje colector-emisor, mientras que de este lado observamos el voltaje en la base. En esta tabla podemos ver los parámetros que se van a simular, sus valores obtenidos en los cálculos y los valores obtenidos en esta simulación. Observamos que estos no varían mucho en comparación a los calculados. Posteriormente realizamos la medición de las corrientes. De este lado tenemos a la corriente de polarización, la cual nos dio un valor de 17.7 miliamperes, mientras que la corriente IDC, que es el consumo de corriente, está formada por la suma de las corrientes de polarización y la corriente ICQ. Esta nos dio 28 miliamperes en la simulación. Como se puede ver aquí, solo que varía un poco. Mientras que la corriente del emisor nos dio 10.284 miliamperes. Esta, observamos, es casi igual a la obtenida en la del colector, corriente de colector, que nos dio 10.218 miliamperes. Como podemos observar, estas corrientes son muy parecidas a las obtenidas en los cálculos. La variación es mínima. Y ya por último, realizamos la medición
de las potencias. Aquí tenemos la medición de la potencia PDC, que es la potencia continua suministrada. Esta, observamos, es de 277.743 miliwatts. Esta es casi igual a la obtenida en los cálculos, mientras que la potencia PDQ, que es la disipación de potencia, nos dio de 40.235 miliwatts. Esta sí varía un poquito más en comparación a la anterior, ya que en los cálculos obtuvimos 51 miliwatts. Esto se puede deber a la resistencia interna del batímetro. Punto 2. Aquí nosotros tenemos la explicación de cómo funcionan las otras dos configuraciones para el transistor. Bueno, aquí tenemos el de colector común y el de base común. Para explicar primero el de colector común, nosotros tenemos que tiene una característica especial y es que se llama colector común porque el terminal de colector está conectado a la tierra mediante la fuente. Y bueno, este tiene ciertas características como por ejemplo que la ganancia de voltaje es aproximadamente igual a 1, la ganancia de corriente es aproximadamente igual a la beta, la impedancia de entrada es alta en comparación a la de la salida que es baja y las señales no sufren un desfase. Como pueden observar aquí, el voltaje, bueno, la ganancia de voltaje dice que es aproximadamente igual a 1. Eso quiere decir que nuestra señal de entrada y de salida prácticamente van a ser las mismas en cuestión de voltaje, porque de hecho se le llama a esta configuración seguidor de emisor. Y se le llama así porque cuando nosotros observamos el circuito, vemos que ahora la señal de entrada está en la base, pero la salida está en el emisor de nuestro transistor. Y se le conoce como seguidor emisor, ya que la señal que sale por el emisor es exactamente igual a la señal que entra por la base. De aquí nosotros tenemos algunos valores que son de vital importancia para entender qué significa. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el análisis de CD y de CA de este circuito, nosotros vamos a tener un valor de RE, R minúscula E, que es el resultado de la resistencia que existe entre la base y el emisor cuando nosotros conectamos el transistor. Y bueno, nosotros tenemos que, cuando queremos sacar la ganancia de voltaje y ocupamos esta resistencia debido al voltaje térmico a temperatura ambiente, que así se le llama, vemos que si desglosamos tanto el voltaje de salida como el voltaje de entrada, aquí nosotros definimos como esa resistencia de voltaje térmico es despreciable, por lo que prácticamente estaríamos dividiendo RE, la resistencia de emisor, entre la resistencia de emisor, dando lugar a un 1. Entonces de ahí sacamos que la ganancia de voltaje es aproximadamente igual a 1. Y después nosotros tenemos que para cuando nosotros obtenemos las impedancias, al sustituir la ganancia de corriente, que es la corriente del emisor entre la corriente de base, este es aproximadamente igual a beta más 1, pero como 1 no afecta significativamente, decimos que es igual a beta. Y después tenemos la otra configuración que es la de base común. En esta de base común tiene otra serie de características, pero se define así porque la base del transistor está en común en la entrada como en la salida. Y bueno, aquí nosotros tenemos su circuito. Vemos que en este caso la salida de este tipo de configuración se encuentra en el colector y la entrada se encuentra en el emisor. También podemos aquí tener sus características, que es que la ganancia de voltaje es alta, la ganancia de corriente es aproximadamente igual a 1 y las impedancias de entrada es baja en comparación a la salida donde es alta. Además de que igualmente no existe un desfase entre las señales de entrada y de salida. Aquí igual nosotros podemos realizar nuestro análisis con la resistencia dada la temperatura y podemos obtener esta serie de características con el análisis de circuito de CD y de CA. Finalmente nosotros tenemos aquí la comparación entre los dos circuitos donde podemos observar cuáles las características que definen a cada uno. Aquí como ya les mencioné, la ganancia de voltaje, la de corriente y vemos la que vimos en el punto 1 que es la de emisor común,
donde nosotros podemos tener una ganancia de potencia que puede ser significativa al tener nosotros una ganancia de corriente y de voltaje mayor a 1 para ambos.